Bueno, chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hasta donde quedamos en los encuentros virtuales, habíamos creado un movimiento uniformemente acelerado y en ese movimiento uniformemente acelerado habíamos deducido básicamente tres ecuaciones. Las ecuaciones son que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Eso fue lo que vimos hace unos cuantos días. El tema de hoy se va a llamar caída libre. ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar porque pues nos encontramos un poco atrasados dentro de la programación que debíamos llevar durante este año. Entonces, ¿qué es una caída libre? Una caída libre es un movimiento que describe un objeto que es afectado por la gravedad. Y la gravedad, aquí en la Tierra, tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ese valor de la gravedad es bien importante, porque lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿sí? Lo estoy dejando bajo la acción de la gravedad, entonces el objeto comienza a subir, se va haciendo más lenta, se detiene y comienza a bajar para hacerse cada vez más rápido. Cuando yo lo lanzo hacia arriba, ¿no? También tengo la posibilidad de simplemente dejarlo caer. Entonces yo dejo el objeto, dejo de hacerle fuerza y el objeto comienza a caer y acelerarse cada vez más para obtener una velocidad con la cual llega al piso. Y la tercera opción es que yo tenga el objeto y lo lanzo hacia abajo, lo empujo hacia abajo. Entonces, en esos tres casos, la aceleración siempre va a ser el de la gravedad. En este caso vale 9,8. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando un objeto va, bueno, todo lo que va hacia arriba es positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, como es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado, pues va a utilizar las mismas ecuaciones, ¿sí? Con unas pequeñas variaciones. Esas variaciones las vamos a ver, pues, en este momento. Entonces, cuando yo lo dejo caer, la velocidad inicial vale 0, de tal modo que todas las que tengan aquí velocidad inicial van a desaparecer, de tal modo que las ecuaciones son velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Como ya no hablamos del eje horizontal, sino del eje vertical, ya no hablamos de X, sino que vamos a hablar de Y. Va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a dos veces la gravedad por la altura. Esas son las ecuaciones que yo voy a aplicar cuando un objeto se deja caer. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo cojo el objeto y lo lanzo hacia arriba? Entonces, como les decía, a medida que va subiendo, su velocidad se va reduciendo, es decir, que la aceleración de la gravedad va a ser negativa. Entonces, estas ecuaciones, lo único que hago es sustituir esta aceleración por la gravedad, pero como es hacia abajo, este signo va a ser menos. Eso nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad por la altura. Ya tenemos las ecuaciones cuando yo lo lanzo hacia arriba. Cuando el enunciado aparezca que lo estoy lanzando hacia arriba. Nos vamos para el tercer caso. Entonces, en el tercer caso, vamos a tener que el objeto es lanzado hacia abajo. Si yo lo lanzo hacia abajo, la velocidad va a ser negativa. Se va a ser menor que 0. Entonces, vamos a tener que la velocidad final es igual a la velocidad inicial
y gravedad por tierra. Ojo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con lápiz para que tengamos cuidado. La gravedad es hacia abajo, la velocidad inicial es negativa y la velocidad con que se va a chocar contra el piso es también negativa. Yo digo, bueno, está multiplicando, va a pasar a dividir. Menos por menos me da más y menos por menos me va a dar más. O sea, aquí voy a colocar el signo más y voy a borrar los signos menos. Entonces, cuando yo lo lanzo hacia abajo, dense cuenta que las ecuaciones cambian básicamente todas de signo. Eso me va a quedar entonces de la siguiente manera. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y esta ecuación me va a permitir calcular pues, esos valores. ¿Listo? Continuamos. La altura que también va a estar por debajo, la que también va a ser negativa, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como les estaba indicando ahorita, pues esto es negativo, que un signo menos que no va a aparecer. ¿Listo? Entonces, menos por menos me da más y menos por menos me da más. Entonces, dense cuenta que aquí también cambia el signo. Finalmente, la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Nuevamente, la velocidad final es negativa, la velocidad inicial es negativa, está multiplicando, pasa a dividir, y esto me va a cambiar los signos. Entonces, con eso yo puedo construir una bonita tablita que debe aparecer consignada en una ficha bibliográfica, que ustedes ya saben hacer fichas bibliográficas, ¿cierto? Y vamos a tener todas las ecuaciones que utilizamos cuando tenemos un movimiento o una caída libre, un objeto que se deja caer libremente. Hasta ahí vamos, chicos. Sí, señor. ¿El asunto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, de ahí para arriba, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es aplicar matemáticas, que vuelvo y les digo, aquí ya deja de ser física, y comienza a hacer un ejercicio que es netamente matemático. Cuando tengan que ir al colegio, espero que esta ficha bibliográfica que les estoy aquí esbozando, la tengan ustedes a la mano. Listo, la ficha bibliográfica les va a quedar básicamente de esta manera. Tenemos el MOA, las ecuaciones del MOA, tenemos la caída libre, ¿cierto? Los tres casos, se deja caer, se lanza hacia arriba o se lanza hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el objeto y yo lo lanzo hacia abajo. Tenemos el objeto y yo lo lanzo hacia arriba y simplemente dejamos aquí caer el objeto. Y ahí tenemos las ecuaciones del movimiento o de la caída libre. ¿Siempre se aplica que un objeto se deje caer? Sí. ¿Listo? Cuestión importante, chicos. Resulta y pasa que en la naturaleza nosotros movemos en un gas que se llama aire. Y ese aire produce algo que se llama rozamiento. ¿Sí? Eso es la causante de que cuando uno suelta una pluma al aire, pues la pluma comienza a moverse de un lado al otro. O cuando uno suelta una hoja de papel sin doblar, comienza a moverse de un lado a otro y se tarda mucho tiempo en caer. ¿Sí? Hace 2300 años, Aristóteles decía que entre más pesado, pues más rápido iba a caer. Y eso es completamente falso. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, Listo, profe, señor. se me olvidó por acá buscar un videito. A ver si lo puedo buscar rápidamente y se los comparto. Y es que a la luna fueron a dejar caer un martillo y una pluma para ver si lo que decía, en el siglo XVI Galileo Galilei dijo que todos los cuerpos caen con la misma velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando fueron a la luna, de los primeros ejercicios que hicieron fue soltar la pluma y el martillo.
un martillo a ver si era verdad lo que, lo que decía Galileo Galilei. ¿Listo? Entonces voy a ver si puedo compartirles. Acá les voy a compartir. Por favor, me dicen si alcanzan a ver lo que les estoy compartiendo. ¿Sí ven a YouTube? Sí, señor. Bueno, entonces, martillo y pluma cayendo al mismo tiempo en la luna. Es el ejercicio que les digo que hicieron. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings at the same time. ¿Listo, chicos? Entonces, si ustedes quieren verificar esto, pueden verlo por YouTube. A eso fueron a la luna, a soltar un martillo y una pluma para ver si caían al mismo tiempo. ¿Por qué en la luna? Porque en la luna no hay atmósfera. Y como se puede observar, pues cayó al mismo tiempo. ¿Listo? Pero acá en la Tierra, pues, como si hay atmósfera, pues no caen al mismo tiempo. Pero vamos a asumir en física de grado décimo que no va a haber rozamiento con el aire, por lo tanto, todos los objetos caen al mismo tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejemplito, unos ejemplos para que ustedes más o menos aprendan a utilizar estas ecuaciones. Entonces vamos a decir que yo dejo caer un objeto desde una altura de 30 metros y vamos a calcular qué tiempo tarda en llegar al suelo. ¿Listo? Cuando yo digo que dejo caer un objeto, automáticamente yo estoy diciendo que la velocidad inicial vale 0. Por lo tanto, me voy a ubicar en mi cuadernito o en mi ficha bibliográfica cuando yo lo dejo caer. Debo utilizar esas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, nos preguntan qué tiempo tarda en llegar al piso y lo otro que vamos a averiguar es con qué velocidad llega al piso. Ya tenemos dos preguntitas. Entonces, ¿en cuál de todas las ecuaciones que nosotros tenemos acá aparece inmerso? La altura, el tiempo, la velocidad inicial y nosotros ya sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿en cuál de estas tres ecuaciones aparecen la altura, la gravedad, el tiempo? Y la velocidad. En la segunda. Ya no aparece. Nos damos cuenta que es en la segunda. Muy bien. La altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es sustituir y despejar. Como me preguntan el tiempo, les voy a hacer un favor. Les voy a despejar para que cuando les pregunten el tiempo, ustedes no tengan que despejar, sino simplemente tengan que sustituir. ¿Listo? Entonces me dice, la altura son 30 metros. Va a ser igual a 1/2 de la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 30 metros va a ser igual a 9,8 dividido entre 2, me da 4,9 metros por segundo cuadrado, tiempo cuadrado. 2 por 30 me da 60. 60. Este 4,9 está multiplicando, va a pasar a dividir 4,9 metros por segundo cuadrado y eso va a ser igual al tiempo elevado al cuadrado. Entonces voy a simplificar lo que yo pueda simplificar.
Entonces me doy cuenta que arriba aparece metro y abajo aparece metro. Los segundos al cuadrado me quedan abajo de abajo, por lo tanto pasan a estar arriba. Y hago la división en mi calculadora. Entonces tomamos la calculadora, ¿sí? Y decimos cuánto nos da 60 dividido entre 4.9. Y eso nos da 12.2. 12,24. 12.22. Entonces, el tiempo elevado al cuadrado nos da 12,24 segundos cuadrados. ¿Listo? Ojo que tengo el tiempo al cuadrado, entonces debo despejar. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 12,24 segundos. Dense cuenta que yo aquí el segundo ya no lo coloco dentro del radical. Hallo la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada. 3.49. 24. ¿Cuánto nos dio? 3.49. O sea, 3,49 segundos. ¿Listo? Y lo que les dije, Listo, profe. voy a despejar la ecuación para que después no tengan cuidado, no tengan inconveniente. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Vamos a tener 2y. La gravedad está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Y como el tiempo está al cuadrado, pues le saco la raíz cuadrada. Eso va a ser igual al tiempo. ¿Listo? Entonces, siempre que yo les pregunto a ustedes el tiempo, cuando un objeto se deja caer, vamos a aplicar esta formulita, que es simplemente el despeje de la ecuación que teníamos allá arriba. Entonces, yo puedo hacer la operación directamente. Entonces, vamos a tener raíz cuadrada de 2 por 30 sobre 9.8. Y eso nos da 2,47. Bueno, nos da 2,47, pero ojo, tengamos en cuenta que aquí no estamos teniendo en cuenta todos los decimales, ¿no? Para que tengan cuidado con eso. Es por lo que no se tienen en cuenta todos los decimales. ¿Listo el asunto, chicos? Sí, señor. Listo, sí, señor. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta que tenemos? La velocidad con la que cae. La velocidad con la que cae. Muy bien. Entonces, ¿en cuál de las tres ecuaciones que tenemos acá aparece la velocidad final, la altura y la gravedad? Que son los datos que me dan. La tercera. En la tercera. Muy bien. Vamos a trabajar la tercera ecuación. Y la tercera ecuación me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Como está al cuadrado, pues despeje. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces, velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 por 30 metros por 9,8 metros por segundo cuadrado. Velocidad final es igual a 2 por 30 por 9.8. ¿Cuánto les da? Chicos, ¿cuánto les da? 588. 588. Entonces, raíz cuadrada de 588. M por M, M cuadrado sobre S cuadrado. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de este número. ¿Cuánto les dio? 24,24. 24,24 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, dato curioso. Acuérdense que cuando un vehículo va a 80 kilómetros por hora, es lo mismo que andar a 22,2 metros por segundo. ¿Esa velocidad es más grande o es más pequeña?
María José, ¿es mayor o es menor? María José, no te escucho. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Menor. Esta velocidad es mayor. Mire, 24,24. Es decir, que si usted o algo se deja caer desde una altura de 30 metros, va a chocar con una velocidad mayor a ser atropellado por un automóvil con una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo cual hace que se desmalte contra el piso. ¿Cierto? Bueno, chicos. Ejemplo número 1. Nos vamos para el ejemplo número 2. Entonces, le vamos a colocar velocidad inicial. Entonces, yo tengo un objeto, lo voy a lanzar hacia arriba con una velocidad inicial de, coloquémosle, 12 metros por segundo. ¿Listo? Vamos a preguntar entonces, ¿qué tiempo tarda en llegar al punto más alto? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando un objeto llega al punto más alto? Cuando yo lo lanzo hacia arriba. ¿Cuál es la velocidad en ese punto? 0. Cero, porque el objeto deja de subir para comenzar a bajar. Entonces vamos a tener que la velocidad final vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿en cuál ecuación? Vuelvo y les recuerdo que aquí la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿en cuál ecuación aparece? La velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y la gravedad. Primera, segunda o tercera. Primera. No, en la primera no aparece. Ah, sí, en la primera aparece el tiempo. Sí, señor. Entonces vamos a averiguar el tiempo. Entonces, sabemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, porque lo lanzé hacia arriba, gravedad por tiempo. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 12 metros por segundo, menos la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. Está sumando, pasa a restar, menos 12 metros por segundo. Y está multiplicando, pasa a dividir, sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso me da el tiempo. Menos por menos. Más. Y 12 dividido entre Más. 9,8, ¿cuánto nos da? 1.22. 1,22. ¿Confían ustedes? Sí, claro, Menos. profe. Bueno, va negativo. No, da positivo. No, dame más porque es menos por Sí, menos por menos da más. ¿Listo? La siguiente pregunta que uno puede plantear es, ¿qué tan alto llega? Entonces, ¿en cuál ecuación aparece la altura, la velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad? Chicos, de a uno, por favor. ¿En cuál ecuación? ¿La primera, la segunda o la tercera? Chicos, La tercera. muy bien. ¿Listo? Entonces tenemos la tercera.
¿Qué dice la tercera ecuación? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Como vamos a hablar de altura máxima, entonces la velocidad final vale 0. La velocidad inicial, 12 metros por segundo al cuadrado, menos 2 por 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que en este caso va a ser la altura máxima. 0 por 0, 0. 12 por 12, 144 metros cuadrados, segundos cuadrados. Menos 2 por 9,8, ¿cuánto le da? 19.6. Metros por segundo cuadrado por la altura máxima. Ahora despejamos. Está sumando, pasa a restar. Menos 144 metros cuadrados, segundos cuadrados. Sobre. Está multiplicando, pasa a dividir. Menos 19,6 metros por segundo cuadrado. Simplifico lo que yo pueda simplificar. Entonces vemos que aquí este cuadrado con este metro se va. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. Y eso me da la altura máxima. ¿Listo? Y máxima, la altura máxima va a ser igual, menos por menos, más. ¿Cuánto nos da 144 dividido entre 19.6? 7.34. 7,30 y 4. Y 4. metros. ¿Listo? Hasta ahí estamos, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Señor, Bueno, chicos. ¿Alguien ha jugado a tirar las llaves? Desde la ventana de la casa. Sí. Creo que todos. ¿Sí? Todos han jugado a eso. Pues imagínense que María José vive en un quinto piso. ¿Sí? Cada piso tiene una altura de 2,2 metros. ¿Hasta ahí van ubicados? ¿Cuál es la altura de la ventana de María José? Tienen 5 pisos, cada piso tiene 2,2 metros. ¿Cuánto le da? La altura les va a dar 11 metros. 11 metros. ¿Listo? Entonces imagínense que María José está asomada en su ventana, ¿sí? A una altura de 11 metros. Y quiere lanzar sus llaves. Las va a lanzar con una velocidad inicial de... ella lanza suave el balón, entonces digamos que la vamos a lanzar con 5 metros por segundo. ¿Listo? María José lanza las llaves hacia abajo porque ahí está un amigo que en alguna ocasión le hizo algo malo y entonces le quiere pegar con las llaves. ¿Listo? Vamos a calcular con qué velocidad llegan las llaves al piso. Sí, ustedes han recibido llaves de un segundo piso. Ahora están en un quinto piso. Imprimir una velocidad de 5 metros por segundo. Queremos calcular con qué velocidad llega al piso. ¿Listo? ¿Qué datos sabemos? La gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, chicos, ¿en cuál ecuación aparecen esas 4 variables? ¿Primera, segunda o tercera? En la primera, En la primera aparece el tiempo y aquí no tenemos el tiempo como dato. Entonces la primera no nos sirve. Porque además nos están preguntando la velocidad final, ¿no? En la segunda aparece la velocidad final. Sería la tercera, ¿no?
Correcto, Vicente. Entonces tenemos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, acuérdense que aquí lo estoy lanzando hacia abajo, más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial, 5 metros por segundo, al cuadrado, más 2 por 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura, que son 11 metros. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a 5 por 5, 25. metros cuadrados, segundos 25. cuadrados, más 2 por 9,8 por 11. 2 por 9,8 por 11. ¿Cuánto nos dio? 215.6. 215,6. 215,6. Metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a 215 más 25 me da 240, 240,6 metros cuadrados, segundos cuadrados. ¿Listo? Como está al cuadrado, pues debo sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 240,6 metros cuadrados, segundos cuadrados. De tal modo que la velocidad final, ¿cuánto me da? 15,5. 51. 15, 51. 51. digámoslo en 15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, más o menos para que se hagan a la idea, también teniendo en cuenta los ejercicios que hemos hecho anteriormente, ¿se acuerdan que la velocidad de un automóvil a 60 kilómetros por hora es de 16,6 metros por segundo? Y esta velocidad es muy cercana a esa. O sea, que lanzar la llave desde un quinto piso, imprimiéndole una velocidad inicial de 5 metros por segundo, nos indicaría que es como si llegara un objeto, ya les digo exactamente a cuánto, metros por segundo, es como si nos atropellara la mano un automóvil, o le metían a usted la mano a un automóvil que se mueve a 56 kilómetros por hora. Entonces, por eso pegan duro las llaves cuando las lanzas desde arriba. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Lista, Sí, profe. señor. Bueno, hasta ahí todo carita feliz. Estábamos en una dimensión. ¿Listo? O se movía de derecha a izquierda o se movía de arriba a abajo. Ahora vamos a ver algo que se llama movimiento bidimensional. Movimiento bidimensional. ¿Listo? Entonces, un movimiento bidimensional es el que se desarrolla, como el prefijo bi lo indica, en 2 dimensiones. 2 dimensiones significa que es un plano. ¿Listo? Y entonces ustedes en un plano pueden hacer girar así, ¿cierto? En circulito. Pueden moverse así, de esta manera, o pueden moverse así. ¿Listo? Y prima un principio que se llama el principio de Galileo Galilei. Y ese principio dice que cuando un objeto es afectado por 2 tipos de movimientos, ¿cierto? Uno horizontal y uno vertical, cada uno de ellos sucede como si el otro no existiera. ¿Listo? Entonces, si ustedes se están moviendo hacia la derecha, pero además se dejaron caer, ¿cierto? Ustedes se van a seguir moviendo hacia la derecha como si la caída no existiera. Y si usted analiza la caída, pues va a ser que usted está cayendo sin interesarle que usted está moviendo hacia la derecha. A ese movimiento se le llama movimiento semiparabólico. Entonces,
movimiento semiparabólico. ¿Listo? ¿Cuándo tengo un movimiento semiparabólico? Pues cuando yo cojo un objeto, ese objeto está a una altura, la vamos a llamar Y, con respecto al piso, y yo lo lanzo con una velocidad inicial. Y esa velocidad, si ustedes se dan cuenta, se llama velocidad en X. ¿Listo? Aquí tenemos, por acá tenemos el suelo. Entonces preguntémosle, María José, qué pena María José, pero es que su se la tengo así a vista rápida. Cuénteme una cosita. Imagínese que esta bolita es un Dime, chorrito. profe. Este es un chorrito de agua, ¿listo? Si usted coloca la manguera Sí, señor. completamente horizontal, ¿qué curvita hace el agua? Como, no sé cómo explicar. Como una medio circunferencia, ¿cierto? Sí, Como este movimiento. sí, me acerco. Sí, señor. ¿Listo? Entonces vamos a tener una distancia en X. Y vamos a tener una altura Y. Entonces vamos a tener la composición de dos movimientos. Uno horizontal, que me dice que es un movimiento uniforme. Porque como decimos, aquí no hay nada que coja esta pelotita y la esté propulsando. ¿Sí? Y no hay nada que la esté frenando. Por lo tanto, va a ser un movimiento uniforme. ¿Qué significa que sea un movimiento uniforme? Pues que la velocidad va a ser constante. Que la velocidad en X va a ser igual a una constante. Y si es una constante, aplicamos las fórmulas del movimiento uniforme, que ustedes ya las deben tener en una ficha bibliográfica. Que me dice que distancia es igual a velocidad por tiempo, que la velocidad en X va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, y que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Dense cuenta que aquí estoy hablando de la velocidad en X. Esa velocidad no influye. ¿Listo? No cambia, perdón. Sí influye, pero no cambia. ¿Listo? Eso para el movimiento horizontal. Para el movimiento vertical, ¿qué tenemos? Wilmer. Señor, ¿Qué tenemos para el movimiento vertical? Entonces, si yo tengo una pelotica y la suelto, porque aquí no tiene velocidad en Y, es como si este objeto se comenzara a caer, ¿cierto? Entonces va a tener una caída libre con la velocidad inicial igual a 0. Entonces aplico las mismas fórmulas de la caída libre, que las vimos hoy, ¿no? Entonces dice que la velocidad inicial, perdón, final, es igual a la gravedad por el tiempo, que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. ¿Listo? Entonces dense cuenta que aquí ya estoy aplicando dos cosas. Un movimiento que es vertical y un movimiento que es horizontal. Entonces aquí ya comencé a combinar los dos movimientos. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, chicos. Entonces, como yo sé que esta clase estaba un poquito larga, ¿cierto? Y con muchas ecuaciones, vamos a dejar por hoy la clase ahí. ¿Listo, chicos? Y les voy a informar más o menos lo siguiente. Los que asisten al colegio a presencialidad, según dicen por ahí los rumores, después de la semana de receso van a tener que volver todos, ¿cierto? Iremos adelantando en temáticas. Sin embargo, yo las voy a estar grabando aquí en la parte virtual. ¿Listo? Y para sacar las notas del cuarto periodo, vamos a estar desarrollando talleres. Ya no van a ser guías, simplemente van a ser talleres.
¿Listo? Entonces ya no va a haber teoría que ustedes tengan que transcribir, sino simplemente resolver los ejercicios. Igual van a tener una fecha de entrega. Más o menos para que se hagan a la idea, como mucho vamos a hacer unos 3 talleres, como mucho. ¿Listo? A este cuarto periodo ya está, quedan como 6 semanas, 7 semanas más. ¿Listo? Y adicional se va a subir una guía que va a ser para todas las materias, ¿cierto? Van a haber 3 guías, perdón, que les va a servir a ustedes para nivelar primer, segundo y tercer periodo. Y la fecha límite para esa guía va a ser el 15 de noviembre. Ya estamos hablando que ahorita estamos a 27 de septiembre, van a tener hasta el 15 de noviembre, más o menos 31, 46, casi 50 días para que ustedes la desarrollen. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, y otra cosita que les iba a decir. ¿Se acuerdan que ustedes no tenían que entregar la guía número 13? Aún hay estudiantes que me están enviando la guía número 13. A tal punto que tuve que borrar la guía número 13. La número 13 no había que entregarla. ¿Listo? Entonces, ahí tienen la información. Esperen talleres con respecto a esto. Cuando terminemos esta parte de cinemática, el movimiento en 2 dimensiones, vamos a tener un pequeño tallercito. ¿Listo? Entonces, muchachos, con esto doy por terminada la clase y nos estaremos viendo la próxima semana en el horario según nos indiquen. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Listo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia.